Bienvenido a Debatex, en donde con el poder de la IA buscamos la verdad. Hoy nos adentramos en una situación de salud bastante compleja, la de Esperanza Gómez, una figura muy conocida del cine para adultos en Colombia. Las noticias recientes sobre, un diagnóstico de degeneramiento progresivo en su columna han generado mucha preocupación, ¿no? Y hay reportes que incluso mencionan un posible riesgo de cuadriplegia. Exacto, y eso nos lleva directamente al centro de nuestra conversación de hoy. Hay una pregunta que surge de sus propias declaraciones y de todo lo que han dicho los medios. Esta grave condición de columna que enfrenta Esperanza Gómez es, fundamentalmente una consecuencia de las exigencias físicas tan intensas de su profesión, ¿o estamos más bien ante un cuadro clínico donde interactúan múltiples factores de una manera más compleja? Desde mi análisis de todo el material que tenemos, yo voy a argumentar que sí existe una conexión causal fuerte, muy directa. Sostengo que las exigencias físicas específicas de su trabajo son, de hecho, el factor preponderante, el que explica la severidad de su condición actual. Bueno, por mi lado yo plantearé que simplificar la causa a únicamente el factor laboral, puede ser un poco engañoso. La información que hay sugiere un panorama con más matices, ¿sabes? Donde la causalidad es probablemente multifactorial, Y atribuirlo todo al trabajo, ignora otros elementos clave que ella misma y los reportes mencionan. De acuerdo. Permítame comenzar detallando la seriedad del asunto. ¿Por qué no estamos hablando de una dolencia menor? Para nada. El diagnóstico es de degeneramiento espinal progresivo. La propia Esperanza ha relatado episodios sumamente alarmantes de parálisis, una pérdida de movilidad que, según ella describe, iba desde los hombros hacia abajo. Esto, junto a reportes que indican un riesgo real de necesitar una silla de ruedas o incluso, como decíamos, enfrentar cuadriplegia, o sea, la parálisis de las 4 extremidades, en cuestión de años, pinta un cuadro muy grave. Y es crucial señalar que la periodista Graciela Torres, la Negra Candela, quien asegura haber hablado directamente con Gómez, conecta este daño espinal de forma explícita, muy explícita, con las posturas y los esfuerzos físicos extremos propios de su trabajo en la industria para adultos. Y fíjate, esto no parece ser un caso aislado. Tenemos que recordar el precedente de Adriana Chekik, otra actriz de la misma industria, quien sufrió lesiones muy serias en cuello y columna. Ella habló de un nervio pinzado, desplazamiento de vértebras cervicales C6 y C7, o sea, en el cuello, un disco deslizado e incluso afectación del tronco encefálico, y las atribuyó directamente a la intensidad física de las escenas que grababa. Estos relatos, encajan con lo que sabemos sobre riesgos ergonómicos, que es esta ciencia que estudia cómo adaptar el trabajo al trabajador para prevenir lesiones. Piensa en bailarines profesionales, atletas de élite. Fuentes específicas sobre la industria del cine para adultos mencionan riesgos como posturas forzadas mantenidas, movimientos repetitivos, el manejo de cargas. Todos factores que pueden impactar severamente la columna vertebral. Entiendo. La gravedad, sí, y la conexión aparente que planteas. Pero mi lectura de la información me lleva a una perspectiva un poco distinta. Sin duda, un diagnóstico de enfermedad degenerativa del disco o de la columna es serio, claro que sí, pero debemos ponerlo en contexto. Se trata de una condición, relativamente frecuente, que forma parte del proceso natural de envejecimiento en muchas personas. Es, fundamentalmente, un desgaste de los discos que tenemos entre las vértebras, los que amortiguan. Ahora bien, las causas de este desgaste, o por qué se acelera, suelen ser múltiples. La genética juega un papel, el estilo de vida, el peso corporal y, por supuesto, el estrés mecánico. Pero rara vez es un solo factor. Además, encuentro inconsistencias preocupantes en la información que se ha reportado. Algunos medios hablan de riesgo de cuadriplegia, lo cual, como bien mencionaste, implica una lesión alta en la zona cervical, el cuello. Sin embargo, hay una fuente concreta, RCN Radio, que ofrece un diagnóstico más específico: degeneración lumbar afectando a las vértebras L1 a L5.
Estas son las vértebras de la parte baja de la espalda. Una lesión severa ahí puede causar paraplegia, o sea, parálisis de las piernas, pero no cuadriplegia. Son localizaciones y consecuencias muy diferentes, y esta discrepancia en el diagnóstico me parece relevante. Añade a esto otro dato de la misma fuente. Esperanza Gómez refiere haber sufrido dolores de cintura, un síntoma lumbar, desde niña, fíjate, alrededor de los 8 años. Esto podría apuntar, quizás, a una condición preexistente o una predisposición constitucional a problemas de columna. Y finalmente, algo que no podemos obviar. La propia Esperanza Gómez, en entrevistas citados como la de Caracol Televisión, vincula muy directamente sus problemas de salud, incluyendo picos depresivos que, según ella, coinciden con sus dolencias físicas, al enorme estrés emocional que sufre. Habla de la discriminación, la presión laboral, la persecución mediática. Entonces, concluir que la única causa es la profesión, ignorando la discrepancia en los diagnósticos reportados, la posible predisposición por síntomas infantiles, el proceso natural degenerativo y sobre todo el fuerte componente de estrés emocional que ella misma enfatiza, me parece que es, saltar a una conclusión sin tener todas las piezas. La causalidad aquí se ve mucho más enredada, creo yo. A ver, comprendo que señales las inconsistencias y la posible historia previa, pero volvamos a los síntomas que ella describe. Esa parálisis desde los hombros hacia abajo. Clínicamente, eso sugiere fuertemente una afectación a nivel cervical, en el cuello. Y justo ahí es donde encajan las descripciones de posturas extremas y esfuerzos físicos que mencionó Graciela Torres y que están respaldados por análisis ergonómicos de la industria. Existen documentos técnicos, fichas divulgativas sobre riesgos ergonómicos específicos del cine para adultos que detallan como riesgos prevalentes las posturas forzadas, particularmente de hiperextensión del cuello. La gravedad de los síntomas neurológicos que ella misma ha relatado, insisto, no un simple dolor, sino una parálisis transitoria, exige considerar muy seriamente el factor ocupacional. No podemos simplemente descartar la correlación tan directa entre el tipo de actividad física extrema que se reporta asociada a su trabajo y el tipo específico de síntoma neurológico que describe. ¿Cómo explicas ese parálisis de hombros hacia abajo si la lesión fuera únicamente lumbar L1 o L5, como sugiere uno de los reportes que mencionaste? Es una pregunta válida, claro. Y justamente esa discrepancia es central en mi argumento sobre la complejidad. Tenemos por un lado la descripción subjetiva de síntomas muy alarmantes por parte de la paciente, que sí, es verdad, podrían sugerir una afectación cervical. Pero por otro lado, tenemos al menos un reporte periodístico, el de RCN Radio, que menciona un diagnóstico médico concreto, degeneración lumbar L1 o L5. Si ese diagnóstico es preciso, pues no explica la parálisis de hombros hacia abajo. Quizás hay múltiples niveles afectados, o quizás la descripción de los síntomas fue interpretada mediáticamente de forma, digamos, imprecisa, o quizás el diagnóstico reportado por RCN es incompleto o erróneo. Lo que es innegable es la inconsistencia en la información pública que tenemos. Ahora, sobre el diagnóstico base, la enfermedad degenerativa del disco, insisto, es un proceso multifactorial. Fuentes médicas indican que si bien el estrés mecánico es un factor, también lo son la genética, la hidratación de los discos, factores metabólicos, el tabaquismo. Hay muchos elementos. Y el hecho de que ella reporte dolores lumbares desde los 8 años, pues no es trivial. Refuerza la idea de que podría haber una vulnerabilidad estructural preexistente, una condición que quizás comenzó mucho antes de su carrera profesional y que ahora, con la edad y otros factores, incluyendo el estrés laboral y emocional, claro está, se ha agravado severamente. Atribuir todo el cuadro actual exclusivamente a la actividad laboral de los últimos años, pasando por alto esta historia y las contradicciones en los reportes, me sigue pareciendo una simplificación, un poco apresumera. Entiendo el punto sobre la multifactorialidad, de verdad. Pero no podemos ignorar el peso de los precedentes y el riesgo ocupacional que está documentado. El caso de Adriana Chekik es un espejo importante aquí. Ella sufrió lesiones cervicales y espinales graves. Mencionó nervio pinzado, vértebras C6 y C7 desplazadas, disco deslizado, afectación del tronco encefálico y las vinculó directamente ella misma a la intensidad física de su trabajo en la misma industria.
industria. Esto no prueba causalidad en el caso de Gómez, por supuesto que no. Cada cuerpo es distinto, pero sí demuestra de forma contundente que este tipo de lesiones severas son posibles y son atribuidas al trabajo por quienes lo realizan. No estamos hablando de una hipótesis descabellada, ni mucho menos. Si ampliamos la mirada, vemos patrones similares en otras profesiones con demandas físicas extremas. Bailarines con problemas de cadera y columna, gimnastas con lesiones vertebrales. Una ficha técnica sobre ergonomía en la industria del cine para adultos, por ejemplo, es muy específica al detallar riesgos como posturas forzadas de cuello y espalda, hiperextensiones, flexiones mantenidas y el manejo manual de cargas como, levantar o sostener el peso de la pareja en posiciones incómodas. Esto establece una plausibilidad muy alta de que el trabajo sea, si no la única causa, sí un factor causal principal o por lo menos un acelerador muy significativo de la condición de Esperanza Gómez. ¿Descartaríamos el riesgo de lesión pulmonar en un minero solo porque no todos los mineros desarrollan silicosis? No creo. La analogía del minero es interesante, pero creo que no aplica del todo aquí, precisamente por la naturaleza de la condición degenerativa. Nadie nace con silicosis, es algo que se adquiere por exposición. En cambio, la degeneración discal es un proceso casi universal con la edad, cuya velocidad y severidad varían enormemente por múltiples factores, como ya dije. El caso de Chechik es impactante, sí, claro. Pero ¿cuántos otros actores y actrices de la misma industria, o atletas o bailarines, someten sus cuerpos a estrés similar durante años y no acaban con parálisis o degeneraciones tan extremas? Usar un caso, por dramático que sea, como prueba de causalidad universal en otro individuo, pues es complicado desde el punto de vista médico. La etiología, o sea, el origen de estas lesiones degenerativas, es compleja. La genética influye en la calidad del colágeno de los discos, el índice de masa corporal afecta la carga sobre la columna. Condiciones preexistentes como la escoliosis pueden aumentar la vulnerabilidad. Hay tantos factores. Por eso, aunque el trabajo físico intenso sea un factor de riesgo reconocido, sí, atribuirle toda la responsabilidad en este caso específico sin tener pruebas médicas más detalladas y públicas me parece arriesgado. ¿No es más probable que estemos ante una desafortunada convergencia, una posible predisposición indicada por los síntomas infantiles, el desgaste natural asociado a la edad, el impacto fisiológico del estrés crónico severo que ella misma describe de forma tan vívida, y sí, probablemente las demandas físicas de su trabajo actuando como un factor que agrava o acelera el proceso, pero quizá no como la causa raíz, la única y originaria? Respeto ese énfasis en la complejidad, de verdad, pero hay un elemento que me parece crucial y que no hemos tocado a fondo. La conexión directa que establece Graciela Torres, supuestamente basándose en comunicación con la propia Esperanza, entre las posturas físicas concretas del trabajo y el daño vertebral. No habla de un desgaste general o acelerado por el estrés, sino de un vínculo biomecánico específico. Posturas extremas igual a daño vertebral. Si bien nadie niega que el estrés emocional tiene efectos devastadores sobre la salud general, puede aumentar la inflamación, la tensión muscular, empeorar la percepción del dolor, todo eso es cierto, el tipo de daño estructural descrito, degeneración progresiva de vértebras y discos, y sobre todo los síntomas neurológicos agudos, esos episodios de parálisis desde los hombros, se explican de manera más directa por un estrés mecánico sobre la columna cervical. Fuentes de neurocirugía indican que las lesiones medulares agudas suelen deberse a compresión, contusión o estiramiento excesivo de la médula, algo muy consistente con movimientos forzados o posturas extremas mantenidas. Es difícil atribuir la causa primaria de una degeneración estructural ósea y discal a este nivel únicamente al estrés emocional, aunque este último sin duda puede exacerbar los síntomas y el cuadro general. Y yo vuelvo a las palabras de la propia Esperanza Gómez porque me parece fundamental considerar su perspectiva sobre su propio cuerpo y su salud. En la entrevista con Caracol Televisión, ella es muy explícita, muy clara al conectar su estado físico con lo que llama un trance bastante fuerte a nivel emocional. Dice textualmente, y cito, «He tenido problemas emocionales debido a tanto problema, tanto estrés del mismo trabajo, de la misma persecución». Incluso añade,
Tengo picos de depresión donde caigo y me cuesta unos días levantarme. Es ella quien establece este puente entre su estado anímico y la manifestación o el agravamiento de sus problemas físicos. Y ojo, la conexión entre estrés crónico y salud física no es meramente anecdótica. La literatura médica sobre psiconeuroinmunología es extensa. Sabemos que el estrés crónico puede provocar un aumento sostenido de cortisol, generar inflamación sistémica de bajo grado, afectar la función inmune y producir una tensión muscular crónica que efectivamente sí puede sobrecargar la columna vertebral. Incluso se investiga cómo el estrés puede influir en la percepción del dolor neuropático y potencialmente exacerbar procesos degenerativos preexistentes. Por lo tanto, no podemos simplemente minimizar o descartar este factor que ella misma señala como central. Ignorar el profundo impacto fisiológico del estrés extremo y la discriminación que denuncia, pues sería ofrecer una visión incompleta de su situación. Podría ser un factor causal significativo por sí mismo, o como mínimo un potente exacerbante de cualquier vulnerabilidad física preexistente o inducida por el trabajo. Bueno, para recapitular mi posición, la gravedad de los síntomas neurológicos que Esperanza Gómez describe, esa parálisis transitoria de hombros hacia abajo, sugiere fuertemente una afectación cervical. Esto, sumado al precedente claro de Adriana Chechik en la misma industria con lesiones similares atribuidas al trabajo, las afirmaciones de Graciela Torres sobre posturas específicas y la consistencia con los riesgos ergonómicos documentados para trabajos físicamente demandantes, incluido el cine para adultos, pues construye un caso sólido para considerar las demandas físicas de su profesión como un factor causal principal en su grave condición espinal. Y yo resumo mi perspectiva insistiendo en la complejidad y, las incógnitas que aún quedan. Las inconsistencias en los reportes sobre la localización del daño, lumbar versus cervical, la existencia de factores de confusión relevantes, como la edad, los síntomas reportados desde la infancia que abren la puerta a una predisposición y sobre todo el fuerte componente de estrés emocional y discriminación que la propia Esperanza Gómez enfatiza como central en su estado de salud. Todo esto me lleva a concluir que atribuir su condición únicamente a las exigencias físicas de su profesión es probablemente una simplificación. ¿Es un factor contribuyente plausible? Quizás importante, sí, pero la evidencia disponible no permite, creo yo, afirmarlo como causa única o principal, y sugiere una interacción multifactorial bastante más intrincada. Estamos de acuerdo, sin embargo, y eso es lo importante, en la seriedad indiscutible de la condición de salud de Esperanza Gómez. Y también en la importancia de considerar todos los ángulos posibles, el impacto físico de su trabajo, los factores individuales como la edad o predisposiciones genéticas quizás, y por supuesto la carga psicológica derivada del estrés y la discriminación que ella ha enfrentado. Exactamente. Este caso ilustra muy bien lo difícil que es establecer una causalidad lineal y única en problemas de salud complejos, donde lo ocupacional, lo personal y lo socioemocional se entrelazan de una forma tan estrecha. El material que hemos discutido hoy, extraído de diversas fuentes, pues nos deja con más preguntas que respuestas definitivas, invitando a una reflexión más profunda sobre la multiplicidad de factores que siempre están en juego.